Debería haber ligas de Centroamérica con cupo directo para la Conca Champions. ¿Qué tal se vería jugar un Final Four en una sede centralizada con los semifinalistas de la Copa Centroamericana? Y además, ¿cuáles estadios y aficiones han destacado más en este torneo regional? Vengo a responder todas estas preguntas que ustedes mismos me dejaron con el Q&A de esta Copa Centroamericana. Bueno, y aquí estamos una semana más con este formato de preguntas y respuestas sobre la Copa Centroamericana que aprovecho para decirles, voy a ser muy sincero, creí que iba a poder extenderlo un poco más porque la verdad es que se han ido agotando un poco las cuestiones, al menos más interesantes para comentar, entonces no estoy seguro de que el próximo viernes vayan a tener otro Q&A. Va a depender mucho de ustedes porque de una vez aquí abajo en este video quiero que me dejen sus preguntas y si con el video de hoy puedo sacar unas 3 o 4 preguntas de los comentarios, pues pongo otra publicación para poder llenar las otras 5 o 6 preguntas, así que pues queda en sus manos que haya otra edición de este torneo. Y como siempre les pido de una vez y aprovecho el inicio para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que hagamos que siga creciendo la comunidad de gente interesada en el fútbol de la CONCACAF. Pero vamos de una vez de lleno con las preguntas que ustedes me dejaron. Nuevamente tenemos 10 cuestiones y comenzamos con la primera. Te la pregunta Fonseca Santiago. Me pregunta qué estadios y qué afición creo que han sobresalido más que todo por el ambiente. Y aquí, pues la verdad, esto es algo extremadamente subjetivo y es algo que tampoco nunca vamos a poder medir qué tanto ayuda la gente al equipo a poder sacar los resultados. Por supuesto, lo podemos percibir en ciertos ambientes, pero al final siempre va a ser subjetivo. No es una métrica que podamos definir como los goles o como los partidos ganados. Pero creo que al menos en esta edición destacó muchísimo hasta ahora, yo creo, lo que ha hecho la afición del Xelajú. Tanto el moverse, que no es que haya llenado el Cementos Progreso, pero es que se están moviendo de ciudad, que es algo que no todas las aficiones tienen que hacer. Desgraciadamente tampoco es poco común aquí en Centroamérica por el hecho de que muchos de los equipos no pueden utilizar sus estadios, pero el hecho de lo que ha hecho Xelajú viajando hasta el momento a otro país y también teniendo una muy buena asistencia en el Cementos Progreso sin ser su ciudad, para mí es de destacar. No creo que haya influenciado ni que haya sido un ambientazo el que vimos allá en la ciudad de Guatemala. Aquí quiero ser claro porque el hecho de ser un estadio tan grande, con las graderías tan alejadas de la cancha y además que no se haya llenado por las evidentes razones, pues no generó tampoco un ambientazo, pero sí creo que es de destacar la fidelidad y la respuesta que ha tenido la afición del Xelajú Mario Camposeco. En cuanto a tal vez quienes han llenado más los estadios, evidentemente aquí destaca la afición del Municipal, con el asterisco de que están no estrenando estadio, pero sí estrenaron la condición de jugar de noche y que además lo hicieron en Copa Centroamericana. Entonces la respuesta de la afición ha sido muy buena y ha sido uno de los mejores ambientes que hemos visto hasta el momento en los partidos que llevamos en 3 fechas de esta Copa Centroamericana. Entonces también quiero destacar por supuesto a la afición de los rojos. Creo que por ejemplo, para ver si me pasa muy por encima, la afición de Antigua ha respondido relativamente bien, aunque creo que el estadio tampoco ha estado ni cerca de estar a reventar. En los equipos panameños sabemos que es algo que queda un poco en deuda con la afición de Panamá a nivel de clubes, no a nivel de selección, pero sí a nivel de clubes, el hecho de poder llenar más los estadios y que se genere un gran ambiente. Yo creo que el hecho de no ver a los equipos llegar tan lejos en la Copa Centroamericana ha afectado un poco. Por ejemplo, el Cacique de Iriangén ha tenido muy buenos ambientes en sus 2 partidos de local en esta Copa Centroamericana. Creo que han sido de los que más han destacado y por supuesto siempre me gusta en todas las ediciones destacar la respuesta que tiene la afición del Olimpia, que es de los mejores ambientes que se vive en esta Copa Centroamericana. Así que al menos en esta edición, que me centré un poco en esta, tal vez si hablamos de las 3 ediciones hasta el momento, la afición del Alajuelense, por supuesto, que ha sido bicampeón, ha generado ambientes muy buenos. La misma afición del Saprissa, aunque el equipo no ha respondido, sí lo ha hecho en su estadio, y el propio Real Estelí, que ha tenido ambientazos en esta Copa Centroamericana. Pero por supuesto aquí también influye el hecho de que en esta edición 2025 hay equipos que todavía no han jugado de local. Quiero ver qué tal va a estar el Francisco Morazán con los partidos del Real España, quiero ver el Fello Mesa del Cartaginés. Entonces todavía quedan algunos equipos que tienen que demostrar ese poderío en la afición. Ya es distinto hablando del campo.
La segunda cuestión la envía Antonio Contreras 8430, que me dice, en tu opinión, sería un fracaso de la Liga de Costa Rica no seguir ganando la Copa Centroamericana. Y esto es una cuestión que se comenta mucho, sobre todo aquí en el ambiente costarricense, de que es casi una obligación de la Liga de Costa Rica ganar la Copa Centroamericana, como hasta el momento ha sucedido con el Alajuelense en las primeras 2 ediciones. Y yo puedo entender que esa tiene que ser la mentalidad, pero más allá de eso, si no sucede, yo creo que lo del fracaso dependería mucho de cómo se dé, porque si se hace perdiendo en la final, por ejemplo, pues no creo que se pueda considerar exactamente un fracaso. Tal vez podría depender del rival, o si no llega ningún equipo a la final, pero sí hay 2 semifinalistas, por ejemplo, es distinto, es un contexto muy específico. Tal vez se pueda llamar fracaso si no se mete ningún equipo a las semifinales, o si además en las semifinales les va muy mal. Entonces dependería para mí mucho del contexto, pero sí creo que pensar que cualquier otro resultado, independientemente del contexto en el que se dé, que no sea ganar el título, sea un fracaso para la Liga de Costa Rica, sí creo que sería primero despreciar un poco las demás, que entiendo por qué hasta el momento la Liga Costarricense se siente superior en ese sentido, al menos los aficionados así lo sienten. Está perfecto, insisto, para mí es una mentalidad que ayuda a seguir creciendo. El hecho de sentirse obligados a que siempre un equipo de Costa Rica la gane me parece perfecto, pero sí creo que hemos visto muy buenas temporadas de Comunicaciones, del propio Real Estelí en estas últimas 2 ediciones de la Copa Centroamericana, de Comunicaciones, tal vez no aquí, pero sí en Liga CONCACAF, del propio Olimpia, que está intentando regresar a ese protagonismo, del propio Motagua. Entonces, que salga un equipo en alguna edición y tenga una muy buena temporada y le pase por encima a los demás equipos, incluidos a los costarricenses, pues eso no se puede pensar que es exactamente un fracaso. Entiendo la exigencia, no lo de tirarlo del lado del fracaso. Entonces, más o menos lo veo de esa manera. La tercera pregunta la manda Senkitan, que dice: buenas tardes, David. Si tuvieras que hacer un pronóstico de la próxima liga en salir campeona, ¿cuál liga crees que pueda ser? Y me dice que cuál club de esa liga específicamente, porque me pregunta que hasta ahora solo Costa Rica y que ha estado cerca de Nicaragua, pero bueno, más o menos por ahí va la pregunta para no leerla toda. Saludos hasta México, por cierto, que ahí me mandaba el saludo al final del comentario, pero bueno, esto es muy complicado y aquí no me gustaría decir una liga específicamente, sino comentar muy en general. Evidentemente puede llamar la atención decir que la liga nicaragüense, y es la que evidentemente ha estado más cerca, aparte de la de Costa Rica, de ganar el título, pero sí creo que si tuviera que aventurarme, diría que o Guatemala o Honduras. Creo que son las 2 ligas que están más cerca, que además creo que también es un pronóstico sencillo, es decir, no sencillo, pero me refiero tirando a lo fácil, porque fueron de hecho las 2 ligas que junto con la de Costa Rica también ganaron alguna edición de la Liga CONCACAF, que fue el formato anterior a esta Copa Centroamericana. Olimpia ganó la Liga CONCACAF en 2017 y en 2022, y Comunicaciones la ganó en 2021, si no me equivoco, mientras que las otras 3, 2018, 2019 y 2020 las ganó la Liga Costarricense. Entonces, pues parece fácil tirar por aquí, pero creo que son los equipos que tienen una constancia a nivel internacional más cercana, y precisamente me refiero a esos equipos, tanto a Comunicaciones como al propio Olimpia, que son los que pueden estar más cerca. Pero tirando a esta propia Copa Centroamericana, el Xelajú está teniendo una muy buena edición, y si mantiene el nivel que está, es evidentemente un candidato a ganar el título. El Plaza Amador, si mantiene también este nivel, es un candidato, y entonces la Liga Panameña entraría en discusión. Pero a lo que voy con todo esto es que es la verdad muy difícil. Ojalá que empiecen las demás ligas también a ponerse al corte y que se vuelva un torneo cada vez más competitivo, porque esto es lo que genera el crecimiento ya no solamente de los equipos, sino de las ligas, y hace que los propios otros equipos que no clasifican también tengan que empezar a subir el nivel, y eventualmente es lo que acerca un poco a Centroamérica al nivel de los equipos norteamericanos. Ya hemos hablado que sin la parte económica es imposible que se lleguen a acercar lo suficiente, pero que al menos en la parte deportiva esto es lo que ayuda a que sea así, a que sea más competitivo el torneo, y por ende los equipos también lo sean más competitivos. G. Figueroa, que me pregunta, bueno, primero me dice ahí que un nombre apropiado para esa Copa Centroamericana Shield, que ya les había comentado, era ese torneo que se pudo haber jugado previo a la Copa Centroamericana y que nunca se llegó a dar.
tiraba ese nombre a la Copa Fraternidad Centroamericana, pero la pregunta es, quisiera que diera mi punto de vista sobre los medios afines a los clubes que menosprecian las competiciones de segundo orden, como la Copa Centroamericana o la Liga CONCACAF en su momento, y me dice que si puedo mandar un saludo al grupo de WhatsApp de CONCAPOSTIN, así que un saludo para todos los que estén en ese grupo de CONCAPOSTIN. Y en cuanto a la pregunta, para mí, ya más o menos esto lo he respondido, no directamente, pero sí comentando el hecho de que para mí es un trofeo que tiene importancia y que se tiene que querer ganar, es decir, no se puede despreciar. No sé si específicamente esta pregunta habla de la gente, voy a dar un caso muy específico, pero cuando Comunicaciones trata de destacar su liga CONCACAF y ponerla al nivel, no estoy diciendo que lo hagan, sino que he visto las discusiones y me parece entender, porque no me he metido mucho en eso, que es que la ponen al mismo nivel que una CONCACHAMPIONS. Ahí sí no estoy para nada de acuerdo, porque ni la Liga CONCACAF, ni la Copa Centroamericana, ni la Copa Fraternidad Centroamericana, ni la UNCAF, ni cualquier otro torneo solamente de Centroamérica se puede comparar con una CONCACHAMPIONS. El principal torneo de la CONCACAF es la CONCACHAMPIONS y tiene mucho mérito ganarla y muchísimo más mérito que cualquiera de estos otros, sobre todo en la actualidad. Es decir, a mí no me gusta poner por encima una CONCACHAMPIONS que otra, es decir, de las que ya se han ganado, pero con el contexto que tenemos en la actualidad, si cualquier equipo centroamericano logra ganar una CONCACHAMPIONS, con los recursos y con el contexto que tenemos actualmente, sería posiblemente la CONCACHAMPIONS más importante en toda la historia de Centroamérica. Pero a lo que voy, independientemente de eso, vale mucho más una CONCACHAMPIONS que esto. Puedo entender, porque lo he comentado muchas veces, hay asteriscos en las formas en las que los equipos centroamericanos en su momento han ganado la CONCACHAMPIONS. Ediciones donde no han participado equipos mexicanos, ediciones donde solo han participado equipos de 4 países, ediciones donde para ganar el título solamente se ganaron 3 o 4 partidos, pero sea como sea, fue el contexto en el que en su momento se hacía uno campeón de la CONCACAF, no de Centroamérica, de toda la CONCACAF. Entonces, pues lo de ponerse a poner peros para mí es un poco complicado y en general mi respuesta es: vale mucho la Copa Centroamericana, se tiene que buscar ganar. La Liga CONCACAF valía mucho, se tenía que buscar ganar. Pero aún así, ninguno de estos dos títulos le va a llegar jamás, diría que ni cerca, a ganar una CONCACHAMPIONS. Así que más o menos por ahí va mi respuesta. La quinta pregunta la envía Guido Rojas Chacón, que me dice: hola David, saludos, así que saludos para Guido. ¿No crees que sería atractivo un Final Four de semifinalistas en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla? Y aquí tengo una respuesta contundente que sería no, porque la verdad es que me gusta los ida y vuelta, me gusta que cada afición tenga la oportunidad de meter para ayudarle a su equipo. Y ya se ha criticado suficiente el hecho de que en la fase de grupos solamente se jueguen 2 partidos en casa, que no haya visita recíproca, como para seguir limitando el hecho de que equipos no tengan partidos en casa. Es decir, imaginemos un equipo que en la fase de grupos, pues evidentemente solo tiene 2 partidos en casa. Pasa a los cuartos de final, ahí tiene uno más, es decir, 3 partidos en casa, pero no es ese equipo mejor posicionado en el Final Four. Entonces, en toda la Copa Centroamericana, solo tendría 3 partidos en casa. Y habría jugado 2 como visitante en la fase de grupos, 1 como visitante en los cuartos de final y todo como visitante tanto en las semifinales como en la final, que pasaría a ser, eso sí, eliminaría 2 fechas porque quitaría tanto las semifinales de vuelta o de ida, bueno, una de las semifinales y una de las finales, porque sería un Final Four a un solo partido, que puedo entender el atractivo. Pero yo creo que parte de lo que ha regresado un poco la identidad, la Copa Centroamericana, a nuestra región es el poder ver a las aficiones responder, sobre todo ya en esas instancias de semifinales y la final, donde precisamente es en donde más apoyo hay. Ojalá que hubiera el mismo apoyo en un partido de la fase de grupos que en la final, pero sabemos que no siempre es así y por eso cuando se llega a esas instancias, para mí hay que respetar mucho el que las aficiones tengan la oportunidad de ver a su equipo y por eso es que no me gustaría un Final Four en una sede centralizada. Me gusta que se mantenga el hecho de que los equipos puedan, al menos en la fase de eliminación directa, siempre tener un partido con su afición. La sexta pregunta, Alberto Antonio González Gons 5312, me pregunta: ¿qué tal, David? Mi pregunta sería si hubiera alguna edición de la Copa Centroamericana con los mejores equipos históricamente de cada país, ¿quiénes serían? Y bueno, esta es otra que podría ser objetiva, en muchos casos es subjetiva. Yo muchas veces he hablado de quienes creo que son los equipos más grandes de cada país,
en donde es más complicado, por ejemplo, es en Panamá, tal vez, donde destaca mucho el Árabe Unido, donde el Tauro en muchas ocasiones ha destacado y donde el CAI es tal vez el equipo que más recientemente o en los años recientes se ha metido. Entonces, pues si tuviera que escoger, por ejemplo, con la misma distribución de cupos actual de la Copa Centroamericana, tal vez diría esos tres: Árabe Unido, CAI y Tauro. Después, en Costa Rica creo que no hay discusión. Si fueran tres, pues Saprissa, Alajuelense y el Herediano. Y si hubiera que meter un cuarto, evidentemente es el Cartaginés, que incluso tiene una Conca Champions. De parte de Nicaragua, el que se puede meter en la discusión, aparte de los tres que se clasificaron a esta edición, es el Walter Ferretti, e incluso creo que podría llegar a desplazar a Managua y lo pondría. Tal vez ahí será una discusión muy cercana entre Managua y Walter Ferretti, pero por ahí anda. En Honduras, siendo tres, es complicado porque están Olimpia y Motagua, y ahí habría que ver. Yo creo que incluso Maratón ha tenido mejores participaciones o ha estado más cercano a tener más protagonismo que el propio Real España, pero ahí están, ahí no hay mucha discusión de que son esos cuatro. De parte de Guatemala, los mejores históricamente entra la Aurora, aunque en la actualidad no tanto. Ahora regresó a la máxima categoría y ojalá que recupere ese protagonismo, porque entre más equipos estén peleando en las propias ligas y además en Centroamérica, mejor, porque vuelve a aumentar la competitividad, que lo comentaba en otras de las respuestas. Pero ahí Comunicaciones y Municipal tienen que entrar y habría que ver si es Xelajú o si es el Aurora el otro que termina metiéndose. Y de parte de El Salvador, pues Alianza, FAS y Águilas el que se mete ahí en la discusión. Hubo años en los que Isidro Metapán y el Luis Ángel Firpo estuvieron ahí peleando, pero bueno, yo creo que hay que ir por esos tres: Alianza, FAS y Águila, que serían los tres que se meterían, además los tres que más han destacado a nivel histórico de El Salvador. Y de parte de Belice ya es un poco más complicado, porque si yo pensaba en Belice hace unos años, quien se me venía a la mente era el Belmopan Bandits, pero ahora todavía ni siquiera estoy seguro en este momento, no quiero darles la información errónea de si regresó a la acción o si sigue extinto el equipo o sin participar de la Liga Premier de Belice. Entonces es un poco complicado porque recientemente ha sido el Verdes el que ha destacado más. Entonces pues más o menos iría por ahí. No es una respuesta tampoco con mucha magia, porque es más o menos lo que se estaría esperando de cada uno de los países. La séptima pregunta, que llega de parte de G. Hernández 7, que me dice que qué me gustaría más, si mantener a largo plazo la Copa Centroamericana y la Copa del Caribe como se están jugando actualmente, Copa de Regionalizadas, como bien lo dice G. Hernández, y que si preferiría eso o un par de torneos como la Conca Champions, pero con nivel B y C. Y yo creo que aquí no tengo ninguna duda, esto también más o menos lo he respondido en los últimos Q&As, que es, me encantaría que aquí existiera una Conca Champions, una Liga CONCACAF y una CONCACAF Conference League, como le quieran poner a un tercer torneo. Yo no sé si aquí en CONCACAF el tercer torneo ya sería tratar de jalar mucho algo que tal vez no vaya a funcionar, pero un segundo torneo a mí me parece que mantiene el nivel, que mantiene la atención del público y que sí sería un éxito, que tal vez haya que trabajarlo muy bien, que tal vez haya que pensar muy bien cómo es que hay que hacerlo, pero no tengo ninguna duda de que preferiría mil veces más, no solamente que este cambio haría que la Conca Champions se juegue anualmente, como creo que cualquier torneo serio continental debería ser, y no jugándose solamente en un periodo de 6 meses, pero que eso lo prefiero mil veces más, sino también el hecho de tener un segundo torneo, y que además en ese segundo torneo lo he dado muchas veces con propuestas que he hecho aquí en el propio canal, que es el hecho de limitar tal vez un poco más ahí la participación de clubes mexicanos y de la MLS, que tal vez solo tengan 1 o 2 cupos, para que entonces ya en fases finales sí puedan llegar los propios equipos de Centroamérica y que tengan también la posibilidad de ganarlo. Creo que sería espectacular y para mí mejoraría muchísimo más el fútbol de toda la región con algo así, pensándolo de alguna forma en la que tal vez no sean todos los participantes. Es decir, una vez hice una propuesta en la que los equipos que quedan eliminados en la primera ronda de la Conca Champions pasan a jugar este segundo torneo, y creo que eso sería espectacular. Podría ser, por ejemplo, que se juegue una fase de grupos y que la Liga CONCACAF, el torneo de segundo nivel, sí se juegue solamente en el segundo semestre y que sea con los que queden eliminados en la fase de grupos de la Conca Champions. Esa sería una forma espectacular y que podríamos proponer en otro video algún otro día, pero bueno, respuesta corta a la pregunta: prefiero mil veces más tener 1 o 2 torneos de toda la confederación que tener estos torneos regionalizados y después la Conca Champions. La octava pregunta la dice Lenin
VLDZ. Hace unos días vi una publicación donde demerita un poco la Copa Centroamericana. Básicamente decían que la Liga CONCACAF tenía un nivel mayor y que por lo mismo vale más. Aquí ya también más o menos había respondido, porque en el primer video habíamos hablado de si prefería la Liga CONCACAF o la Copa Centroamericana. Para mí, sinceramente, el hecho de cómo se juega la Copa Centroamericana para mí vale más, porque recordemos que la Liga CONCACAF, con un equipo que tuviera buenas participaciones, por ejemplo solo en casa, le alcanzaba para siempre ir avanzando de ronda. De los octavos, cuartos, semifinales, la final le podía alcanzar. Incluso hubo una edición por la pandemia que solo había un partido en cada una de las rondas, no hubo un ida y vuelta, y si no me equivoco fue la 2020. Alajuelense, no recuerdo si salió solo una vez o si no salió del todo en su casa. Entonces pues creo que incluso por el formato en el que en la fase de grupos están obligados los equipos a rendir bien afuera, porque si no, solamente con los 6 puntos que sacan en casa no les alcanza para clasificar, como ya estamos viendo en esta propia edición 2025. Para mí el formato ya hace que valga más, porque encima después ya tenemos la eliminación directa a partir de cuartos de final, y es una eliminación directa igual que la que había en la Liga CONCACAF. Es decir, estamos agregando una fase de grupos con una cierta dificultad que tal vez podría tenerla más jugando un ida y vuelta. No sé, yo creo que es de hecho más difícil como es actualmente, porque se necesita un equipo que tenga un rendimiento perfecto y que pueda rendir tanto en casa como visitante. En cambio, cuando es ida y vuelta, con que rinda en casa y pueda arrancar tal vez un par de empates afuera, ya le alcanza lo suficiente. Entonces, yo creo que el formato que tiene la Copa Centroamericana hace que valga más. Tal vez la razón por la cual la gente distorsiona un poco el recuerdo es porque había equipos caribeños y de la Canadian Premier League, pero que tampoco nunca llegaron a destacar exactamente como para pensar que valiera más si incluíamos a sus equipos. El único fue el Forge, que llegó a meterse hasta las semifinales, pero hasta ahí. Y en las otras, pues ni cerca estuvo de poder competir. Entonces, yo creo que son los mismos equipos con un formato más difícil. Para mí, vale más ganar la Copa Centroamericana, sin quitarle ningún mérito a quienes ganaron la Liga CONCACAF y que en su momento lo hicieron con enorme mérito, insisto. Pero sí creo que si comparamos las dos, tal vez para mí valga más la Copa Centroamericana, pero podría estar influenciado por el hecho de que es lo que se está jugando actualmente. Y tal vez esta es una respuesta que podría responder mucho mejor dentro de 20 años, cuando ya se hayan dejado de jugar los dos torneos. Si es que es así, tal vez dentro de 20 años CONCACAF logró mantener una estabilidad y seguimos jugando la Copa Centroamericana. ¿Quién sabe qué va a suceder? La novena pregunta, y esta junto con la última, que ya casi la van a ver, están relacionadas. Juan Diego Go me pregunta, me dice un saludo cordial desde Venezuela, así que un saludo hasta Venezuela. La primera pregunta que me pone, porque me dejó dos, es algo sobre el formato de la Conca Champions que eventualmente no quiero cubrir, así que no la voy a mencionar, pero sí me pareció llamativa la segunda y que, insisto, se relaciona mucho con la última, que dice: en dado caso que la CONCACAF llegue a darle los cupos de la Leagues Cup a Centroamérica, recordemos la posibilidad de que la Leagues Cup ya no se dispute a partir de 2026 y que los 3 cupos que tiene la Leagues Cup habría que ver qué se hacen. Yo no creo que en caso de que decida CONCACAF ya no darle más cupos a Norteamérica, le vaya a dar los 3 a Centroamérica. Creo que le daría 1 al Caribe y 2 a Centroamérica. Pero bueno, en lo que dice es que sí debería, entonces, les voy a resumir un poco la pregunta, que si teniendo, por decirles algo, que den esos 2 cupos, la Copa Centroamericana tendría 8. Que si en lugar de que la Copa de 8, debería haber ligas que automáticamente tengan cupos directos a la Conca Champions. Y esto es algo que ya sucedió. Es algo que sucedió, por ejemplo, en la Liga CONCACAF 2017 y 2018. No sé si mucha gente recordará que el formato de esas primeras 2 ediciones de la Liga CONCACAF fue distinto al de a partir de 2019. En ese momento, en la Liga CONCACAF, había equipos que no la jugaban porque clasificaban directo a la Conca Champions. Las primeras 5 ligas o las principales 5 ligas de Centroamérica, en ese momento era algo un poco más subjetivo porque no había ranking, que fueron Costa Rica, Honduras, El Salvador y Panamá en la primera edición, porque Guatemala estaba sancionada. Ya en la 2018 sí, Guatemala, o la Conca Champions 2019, Guatemala tuvo un cupo junto con estas otras ligas, tenía un cupo directo. Entonces, de hecho, en la Liga CONCACAF 2017 y en la Liga CONCACAF 2018, en esas ediciones, los mejores equipos de cada país no participaron. Lo hicieron a partir de la Liga CONCACAF 2019, cuando se les quitaron los cupos directos, y ahí sí, todos los 6 cupos eran a través de la Liga CONCACAF. Pero esta explicación nada más para decirles que fue algo que ya sucedió y que entonces básicamente la pregunta de Juan Diego es si me gustaría que eso vuelva a suceder en caso de que tengan más cupos.
Y a ver, hay un tema y es que tiene cosas positivas y cosas negativas. Para mí las ligas deberían tener acceso directo a la Conca Champions. Pero cuando la Conca Champions se juega solamente en un semestre, hace que esos equipos pierdan competitividad, porque entonces su participación internacional se reduce prácticamente a la primera ronda de la Conca Champions, porque sabemos que ahí es muy posible que los eliminen y entonces jugarían solo 2 partidos. No tendrían todo la participación de la Copa Centroamericana. Aquí Juan Diego no está incluyendo una cosa, que es lo que me preguntan en la siguiente, y por eso, sin terminar de responder esta, paso a la última pregunta, en donde Mendo3004 me dice saludos David, así que saludos para él. En caso de que alguna liga centroamericana llegue a estar entre las 2 mejores ligas y suponiendo que ese ranking determina los cupos para cada liga, que muy bien hace con aclararlo, ya voy a explicar, tendría 6 cupos directos a Conca Champions. ¿Deberían esos 6 jugar la Copa Centroamericana? Esta es una situación hipotética distinta, la que pregunta Mendo, porque más o menos va por la misma vía, pero aquí habla de si, por ejemplo, la Liga de Costa Rica, que está tercera de la CONCACAF, primero está la Liga Mexicana y después está la MLS, que si llegara, por ejemplo, la Liga Tica pasarle a la MLS, que si entonces se le deberían dar los 6 cupos que tiene Estados Unidos a la Liga de Costa Rica, cupos directos a Conca Champions. Para empezar, quiero empezar diciendo que estoy 95% seguro, 96, 97, 99, 99.9% seguro de que eso no sucedería. No le pasarían a dar esos cupos y además obligar a la MLS a ver cómo se clasifica a la Conca Champions. Estoy seguro que eso nunca va a suceder. Aparte de que también me parece muy complicado que se le llegue a pasar vía ranking, a menos de que se empiece a competir mucho más en Conca Champions y entonces la brecha se empieza a acercar. Pero bueno, en el hipotético caso de que sucediera, para mí, vuelvo a lo mismo y junto con la respuesta de la pregunta de Juan Diego, que es que sí, para mí sí deberían participar en la Conca Champions, porque el hecho de perder esa competitividad, e insisto, 6 meses en los que no se juega un torneo internacional, más la Copa Centroamericana que está fomentando la competitividad, está fomentando el subir de nivel a todos estos equipos, afectaría. Entonces, pues para mí sí deberían jugar la Copa Centroamericana. Pero bueno, en el caso de esta respuesta para Mendo específicamente, pues como les digo, no creo nunca que vaya a suceder que se les den más de un cupo directo a las ligas centroamericanas, a la Conca Champions, a menos de que se termine reformando o a menos de que dentro de unos años todo este contexto cambie y ya Centroamérica empiece a competir más con el norte, pero es la verdad muy complicado. Entonces, bueno, espero que más o menos haya podido responder a todas esas preguntas. Tal vez la de Juan Diego la dejó un poco a medias porque me estaba diciendo que si era interesante que esos ligas tuvieran acceso directo. La respuesta muy corta es que sí. Me parecería muy interesante que se le pudiera dar cupos directos a las ligas y que además puedan competir por más a través de la Copa Centroamericana. Tal vez por ahí podría ir cerrando con esa respuesta. Así que aquí tienen este nuevo Q&A, espero que lo hayan disfrutado y que una vez más los incito a que dejen aquí abajo sus preguntas e insisto, si veo temas bastante interesantes y bastantes preguntas que puedo utilizar, pues la próxima semana, el próximo viernes, vendré con otra edición de este Q&A. Si no, pues ahí vemos qué otros videos podemos ir pensando de esta Copa Centroamericana. Pero como siempre, quiero conocer sus opiniones. Pueden dejar sus posiciones de estas 10 preguntas aquí abajo, así que los leo y como siempre pedirles el apoyo con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal para estar muy pendientes de todo lo que sucede con esta Copa Centroamericana y nos vemos en un próximo video hablando de este torneo regional centroamericano.